Hola, hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los números reales. Básicamente todo esto ya lo conocéis, aunque no lo creáis, es decir, conocemos cuáles son los números reales. Lo que pasa es que nunca les habremos llamado así, probablemente, ni nos habremos parado a pensar en qué tipo de número real es según las características que tenga ese número. Podemos diferenciar dos grandes grupos, los números racionales y los números irracionales, es decir, nuestros números reales, que van a ser todos los que no son complejos. Si no suena nada de qué son los números complejos, pues digamos que para vosotros los números reales van a ser todos los que podamos calcular con nuestra calculadora. Se representa con una R un poco especial, ya veremos después cómo la podemos representar, y como os decía, podemos diferenciar dos grandes grupos, que serían los números racionales, cuya letra es la Q, y los números irracionales. Aquí hay, dependiendo de la fuente que consultéis, a lo mejor encontráis una letra diferente para este conjunto, pero habitualmente se utiliza una I latina mayúscula con el trazo vertical doble. ¿Cuál es la gran diferencia entre los números racionales y los irracionales? Pues que los racionales son todos aquellos que podemos expresar en forma de fracción, mientras que los irracionales, su definición es que no se pueden expresar en forma de fracción, y algunos ejemplos que conocemos de números irracionales serían, por ejemplo, aquellos números decimales no exactos y no periódicos, es decir, que las cifras decimales son infinitas y que no se repiten en ningún momento. Y otros números muy famosos que son irracionales porque tienen infinitas cifras decimales que no se repiten serían, por ejemplo, el número pi y también el número e o número de Euler. El esquema que veis aquí en la imagen no tiene todas las definiciones, es decir, realmente no es una clasificación exhaustiva en el sentido de que no están escritas todas las definiciones. Simplemente escribí algunas cosas clave porque, otras cosas son bastante obvias lo que son. Dentro de los números racionales podemos diferenciar varios casos. Números que podamos expresar en forma de fracción, pues puede resultar que es en realidad un número entero, esa fracción, en cuyo caso su letra será una Z. Y además los números enteros, que son los que no tienen parte decimal, lógicamente, podemos diferenciarlos en los números naturales, que son los enteros positivos, los de toda la vida, los de contar, el cero, aunque dependiendo de la fuente que consultéis veréis que a veces el cero se incluye dentro de los números naturales. Eso depende, es un debate abierto en el mundo de las matemáticas. Yo aquí os lo puse diferenciado, pero que otras fuentes que consultéis puede ser que incluyan el cero. Y luego tendríamos los enteros negativos. Fácil. ¿Qué ocurre con los números racionales, es decir, esas fracciones, pero que cuando hacemos la división resulta que no nos da un número entero, sino que nos da un número decimal? Pues entonces tenemos los números decimales, que a su vez pueden ser decimales exactos, que son aquellos que tienen cifras decimales finitas, 1,2, 0,325, o pueden ser números decimales no exactos, pero ya serían los periódicos, porque los que son no exactos, no periódicos, recordad que son los irracionales. Entonces, dentro de los números decimales, aquí en la clasificación de los números reales, diferenciamos entre los exactos y los periódicos. Y dentro de los periódicos, acordaos de que pueden ser puros o mixtos, dependiendo de si la cifra o las cifras que se repiten infinitamente, es decir, que nuestro periodo, si está justo a continuación de la coma decimal, entonces es un número periódico puro, mientras que si entre la coma y nuestro periodo hay alguna cifra o cifras, tenemos un número decimal periódico mixto. Vale, cosas importantes de esta clasificación, que sepamos cada uno de estos símbolos lo que significa, porque después, más adelante, nos encontraremos cosas como, por ejemplo, un número X que pertenezca a Q, y tenemos que saber qué significa esto. Significa que este número X será un número racional, que puede ser una fracción que dé como resultado un número entero o un número decimal, pero pensad siempre en una fracción.
¿vale? O por ejemplo, si nos hablaran de un número i que pertenezca a z, en este caso tenemos automáticamente que interpretar que esa z significa que es un número entero y que entonces nuestro número i nos están diciendo que pertenece al conjunto de los enteros. Vamos a practicar un poco. Primer ejercicio. Dice, di el conjunto más pequeño al que pertenecen estos números. Dejo aquí a modo de chuleta, un poco más pequeño, el esquema que estábamos viendo hasta ahora. El conjunto más pequeño al que pertenecen los números que están escritos aquí abajo vendría a ser que tenemos que pensar, el conjunto más pequeño serán los que están por aquí a la derecha, es decir, tengo que ver si es en primer lugar un número irracional y si es un número racional, entonces tengo que ver si es un número natural, cero, negativo, si es un número decimal exacto, periódico puro o periódico mixto. Entonces empezamos con el primero, apartado A. 5,72. Parece bastante claro que es un número decimal exacto, ¿no? Entonces escribiríamos pues número decimal exacto. Menos 3, que es el apartado B. Menos 3 es un número entero y además es negativo, ¿sí? Así que entonces sería un número entero negativo. Ahora, apartado C. Aquí ya nos tenemos que fijar un poco más. Resulta que tenemos un número decimal. Estos puntos suspensivos nos está indicando que las cifras decimales continúan hasta el infinito, así que ya sé que no voy a estar entre los números decimales exactos. Voy a estar o en los periódicos, puros o mixtos, o en los irracionales. Me toca fijarme entonces en la parte decimal de este número. 0, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Identifico. Esto se repite, el 23 se está repitiendo, por tanto tengo un número decimal periódico y no es puro, es mixto porque tengo aquí en el medio una cifra que es el 0 que no se repite, tengo un anteperiodo. Número decimal periódico mixto. Apartado D, el 4. Es un número entero, pero es que además es positivo. Por tanto, este pertenece a los números naturales, ¿sí? Estaría en esta parte. Como pertenece a un conjunto que tiene una letra ya propia, lo que ponemos es 4 pertenece a los números, a los números naturales. Es importante que os familiaricéis con este símbolo que ya escribí antes y que significa pertenece. Y lo vamos a utilizar cuando digamos que ese número pertenece a un conjunto, a un intervalo de valores, ¿vale? Siguiente, venga, apartado E. Tengo de nuevo un número decimal que tiene infinitas cifras decimales, pero tengo que fijarme en lo mismo que antes, si es un número periódico o un número irracional. Me fijo en la parte decimal. 3,2, 3,3,2, 3,3,3,2. No encuentro un trozo que pueda copiar y pegar y que obtenga de esa manera toda la parte decimal. Por lo tanto, estoy ante un número irracional. Como tiene su propio símbolo, escribo que pertenece a los irracionales. El siguiente, apartado F. Tengo una fracción, 8 medios. Cuando veamos una fracción, si el ejercicio nos pide decir el conjunto más pequeño al que pertenecen esos números, tenemos que probar a efectuar esa división, efectuar ese cociente y ver, o sea, sabemos que es un número racional, pero tengo que comprobar si es un número entero, cuál de ellos, y si es un número decimal, cuál de ellos. En este caso, 8 entre 2 da 4, es un número entero, pero es que además es positivo, con lo cual es un número natural. Pues le decimos que pertenece a los naturales. ¿Qué ocurre con el siguiente, con 3 medios? Que si hago la división 3 entre 2 me da 1,5. 1,5 es un número decimal exacto. Por tanto, este es un número decimal exacto. El siguiente, el H. Vuelvo a tener infinitas cifras decimales porque tengo aquí los puntos suspensivos y ahora parece bastante obvio que es un número decimal periódico puro. Tengo el 3 que se repite hasta el infinito y va justo después de la coma. Por tanto, este es un número decimal periódico puro. Ahora el siguiente, 2pi.
Pi lo habíamos puesto como ejemplo de número irracional. Todo lo que sean múltiplos de pi o pi dividido por algún número, al fin y al cabo, bueno, digamos que sería un múltiplo también, van a ser también números irracionales. Por lo tanto, 2pi pertenece a los irracionales. Y el último, 1/3, si probamos a hacer la división 1 entre 3, resulta que nos da 0,3333, o sea, es decir, nos da un número decimal periódico puro. Por tanto, número decimal periódico puro. Importante entonces, si el ejercicio es de este estilo, cada vez que nos encontremos una fracción, acordaos de que tenemos que hacer la división y ver en qué caso de todos estos estamos. Pero puede ser también que nos plantee un ejercicio con una mecánica un poco diferente. En este caso lo que nos piden es que situemos cada número en el lugar correspondiente dentro del diagrama. Tenemos todos estos números de por aquí y tenemos que ver dónde los posicionamos dentro de este diagrama. Y ahora el enfoque es un poco distinto. ¿Cómo se interpreta esto? Tenemos una caja grande, esta exterior, que contiene todos los números reales. Dentro de los números reales habrá otra caja más pequeña que contenga los racionales. Dentro de los racionales, otra caja más pequeña que contenga los enteros. Y dentro de los enteros, otra caja más pequeña que contenga los naturales. Si os fijáis, lo que estamos haciendo es escribir esta parte de aquí superior en forma de cajas. Dentro de los reales teníamos los racionales, pero también los irracionales. Dentro de los racionales teníamos los enteros, que vienen representados como una caja, pero también los decimales. Y dentro de los enteros tenemos los naturales, pero también el 0 y los números negativos. Entonces, ¿cómo tenemos que afrontar este ejercicio? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es completar los nombres de estos conjuntos con los símbolos correspondientes. Vamos a empezar por los naturales. Los naturales es una letra n cuyo trazo diagonal es doble, ¿vale? O sea que, bueno, más o menos lo podemos solventar así. Nuestros enteros es una z cuyo trazo diagonal es doble también. Los racionales es una q. Habitualmente a mano pues lo podéis ver así, ¿vale? Y los reales es una r cuyo trazo vertical es doble. Entonces decía, ¿cómo afrontamos este ejercicio? Pues de dentro a fuera. Es decir, nos tenemos que ir preguntando, ¿es natural? En caso afirmativo, lo escribimos aquí. ¿Que no? Siguiente. ¿Es entero? Respuesta afirmativa, lo escribimos aquí. Si no, siguiente. ¿Es racional? Y así sucesivamente. Entonces, empezamos con el primero, raíz de 16. Si antes, cuando teníamos fracciones, os decía que tenemos que probar a hacer la división y a ver si nos da un número decimal, un número entero, un número decimal exacto, un número decimal periódico puro o un número decimal periódico mixto, cuando tengamos una raíz cuadrada tenemos que ver qué resultado nos da también. En este caso, raíz de 16 resulta que nos da un número entero. Raíz de 16 es 4. Vale, pues entonces pensamos en el 4. ¿Es un número natural? Sí, porque es entero positivo. Por tanto, coloco aquí, es más, lo voy a mover. Colocamos aquí nuestro raíz de 16. ¿Qué pasa con raíz de 2? Ahora raíz de 2, si lo hacemos con la calculadora, resulta que ya no nos da un número entero. Las raíces cuadradas, cuando no son de cuadrados perfectos, siempre van a ser números irracionales, ¿vale? Con lo cual, si dentro de esa raíz cuadrada, en nuestro radicando, no tenemos un cuadrado perfecto, un 4, 9, 16, 25, sabemos automáticamente que esto va a ser un número irracional y por tanto no va a ser natural, ni entero, ni irracional, y lo colocamos aquí con los reales. Os la dejo por ahí apuntada, ¿vale? Esa información. Vamos con el menos 1,5. Tenemos un número negativo. De acuerdo. O sea, natural no va a ser, pero es que además tampoco es entero, porque tengo un número decimal. Es racional porque este menos 1,5 lo puedo expresar en forma de fracción. Es un número decimal exacto. Por tanto, lo dejamos en los racionales. Ahora, menos 6 no es natural, pero sí es entero. Es un entero negativo.
1,35 no es natural ni tampoco entero, obviamente, pero sí es racional porque es un número decimal exacto. 0,5 periódico también es un número racional. Los números decimales que podamos escribir en forma de fracción, es decir, los números decimales exactos y también los periódicos, van a ser números racionales. ¿Qué ocurre con el menos 9 medios? Lo mismo que os decía en el ejercicio anterior. Pruebo a hacer ese cociente. Menos 9 medios nos da menos 4,5. Es un número decimal exacto, por tanto lo coloco con los racionales. 8 cuartos. 8 cuartos me da 2. 2 es un número entero positivo, por lo tanto es natural. Al igual que 7, también es natural. Menos 10 medios es menos 5. Menos 5 es un número entero, pero es negativo, por lo tanto lo coloco aquí con los enteros. Pi tercios. Pi era un número irracional, pues pi partido por 3 también será un número irracional, con lo cual lo coloco aquí, dentro de los reales. Y por último, menos raíz de 9. Raíz de 9 es 3, menos raíz de 9 es menos 3. No es natural porque es negativo, pero lo coloco con los enteros porque es un entero negativo. Importante entonces que tengáis claro, primero, cada uno de estos símbolos que estábamos ahora utilizando, lo que significa, bueno, y también el de los irracionales. Y os animo a que completéis este esquema con las definiciones más completas de cada uno de estos números, de estos conjuntos, que bueno, pues os ayudará después a hacer los ejercicios y a tener las ideas claras. Gracias por estar ahí y recuerda que no es difícil, la clave es practicar.